Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Huellas Culturales, el podcast del Museo del Jade. A través de los diferentes programas hemos aprendido de muchísimos temas gracias a las personas que han venido a acompañarnos, a los especialistas en cada tema. Y hoy vamos a comenzar una serie de capítulos sobre un tema que a ustedes les va a encantar, les va a fascinar. Como les digo, un programa distribuido en capítulos relativos a grandes temas del arte precolombino, entre los cuales vamos a analizar el poder del chamán, la naturaleza sagrada y la abstracción, entre otros. Hoy vamos a comenzar con el poder del chamán en una primera sesión relativa al sueño iniciático. El arte precolombino es una forma de expresión fundamentalmente simbólica y por lo tanto está sustentada en los sistemas de creencias de las sociedades cacicales. Está profundamente vinculado a su mitología y a sus rituales. Conocer la naturaleza del chamanismo y del chamán nos va a permitir comprender la función del arte precolombino y su mensaje en el marco de las mentalidades y cosmovisiones de estas sociedades. Tenemos hoy el gusto de darle la bienvenida a Aniela Ramírez Maglioni. Ella es historiadora del arte, docente de arte de la UCR y de la Universidad Nacional. Bienvenida a este podcast. Es un placer. Muchísimas gracias por estar aquí y de paso, de antemano, gracias por todo lo que vamos a aprender. Bien, empecemos por definir qué es el chamanismo. El chamanismo, según Mircea Eliade, que es, yo diría, una de las personas que más ha investigado sobre el tema y ciertamente una autoridad en todo el ámbito de la historia de las religiones en general, lo define como un proceso a través del cual el éxtasis se vuelve un medio de canalización entre el mundo espiritual y el mundo inmanente, el mundo real, el mundo físico. Entonces, el chamanismo es esa técnica que permite al chamán el obtener esa forma de comunicación o convertirse en un puente entre ese mundo espiritual y el mundo de la comunidad a la que él pertenece. ¿Y entonces quién es el chamán? El chamán es el técnico del éxtasis. El chamán es el individuo que se especializa dentro de su comunidad propiamente en ese ámbito de comunicación con el mundo espiritual. Ok, entonces, ¿y hay relación entre el chamanismo y el arte? El chamanismo tiene formas de comunicarse. Uh-huh. De hecho, es decir, el chamanismo requiere de un lenguaje especializado. El aprendizaje de ese lenguaje es parte del entrenamiento del chamán. Tal vez aquí debería de aclarar algo que no he dicho anteriormente, y es que el chamán nace y se hace. Y en este sentido, ese aprendizaje para utilizar el éxtasis como un medio de comunicación entre el mundo espiritual y la comunidad es un proceso lento que implica tanto la iniciación como el aprendizaje de técnicas de comunicación con ese mundo espiritual. Luego el lenguaje, la comunicación es fundamental. Por un lado, para comunicarse con el mundo espiritual y por otro lado, para comunicarse con la comunidad o para comunicar el mensaje de los Uh-huh. espíritus a la comunidad. Uh-huh. Entonces, el lenguaje es un lenguaje especializado, no es un lenguaje ordinario como el que utilizamos normalmente, digamos, en un estado profano, digamos, de la realidad. Y aquí hay que hablar de que para entender el chamanismo hay que entender el sistema de creencia en el que se sustenta. Se sustenta en el animismo, se sustenta en la creencia en los antepasados. El animismo es todo lo que tiene que ver con ese universo espiritual, con el mundo de los espíritus, en el que cree la comunidad y cree el chamán. Tiene que ver con las cosmovisiones de estas sociedades antiguas y sociedades modernas, porque el chamanismo es una realidad en la actualidad. Aunque aquí lo estemos relacionando con el mundo precolombino, Claro. es decir, con las sociedades cacicales del pasado, todavía el chamanismo está vigente y opera prácticamente con los mismos principios. Obviamente, para entenderlo hay que estudiarlo en su contexto específico.
Y para efectos de las sesiones que vamos a tener en torno al arte precolombino, estaremos hablando obviamente del contexto de las sociedades cacicales antes de la llegada de los españoles, antes del contacto. Y hablaremos de ese universo y de esas mentalidades. Sin embargo, como les estaba diciendo, parte del aprendizaje del chamán es ese lenguaje especializado y que tiene que ver con esa creencia en el animismo, en que todo lo que existe está impregnado de vida, de un ánima, todo lo orgánico y lo inorgánico, todo en el cosmos. Cosmos significa orden, todo en este universo ordenado y explicado a través de los mitos, a través de los sistemas de creencias, a través de las cosmovisiones, todo tiene ánima, todo tiene un espíritu, todo tiene un alma, de acuerdo a las creencias de estas comunidades. Claro. Y por supuesto, bueno, también otra parte fundamental en lo que creen estas comunidades es en la persistencia del espíritu de los antepasados, que son guías espirituales de la comunidad a través del chamán. Entonces, el chamán tiene que, sí o sí, comunicarse con los espíritus de la naturaleza, del cosmos, que están en todas partes, y sobre todo el espíritu de los antepasados. Y como te decía, eso requiere de un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Podemos decir que dentro del lenguaje no verbal están las artes, la música, la performática, el teatro, la danza. El teatro en el sentido de la interpretación de los mitos fundacionales de la cosmovisión de cada comunidad, y están las artes visuales. Es decir, está todo aquello que tiene que ver con la imagen. Y en este sentido, aquí tendríamos propiamente el ámbito del arte precolombino. El arte precolombino, como mencionabas en la introducción, es una forma de comunicación a través de la imagen que utiliza el chamán para expresar su experiencia de ese universo espiritual y también expresar el mensaje de los antepasados o de los espíritus de la naturaleza. Y lo hace a través de una imagen que es especial. Es una imagen artística, es una imagen simbólica. Hay una dimensión estética y en términos de contenido una dimensión simbólica. Es decir, que la imagen que vemos está cargadísima de significado, pero también cargadísima de sacralidad. Porque para constituir esa imagen hay que pasar por un proceso ritual que impregna de sacralidad a la imagen. Visite el Museo del Jade. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En esa época, estamos situados en la época precolombina con este tema del chamanismo. ¿Siempre hombres o también hubo mujeres en la época precolombina como chamanes? Hombres y mujeres. ¿Ah, sí? Hombres y mujeres, y tengamos en cuenta que el chamanismo es un fenómeno universal, que claro, es decir, para efectos del programa que tenemos y en relación con la institución del Museo del Jade, obviamente nos estamos refiriendo a sociedades cacicales anteriores a Colón y a todo ese material maravilloso que tenemos en el museo. Pero hay que decir que el chamanismo es un fenómeno universal y que se puede remontar al Paleolítico, es decir, a la época de las cavernas. Ahí ya tenemos la primera evidencia de un arte cargado de sacralidad y de un protagonista de esos ritos que se representan a través de las imágenes, que es el chamán. Entonces, hay que decir primero que en las sociedades precolombinas, en relación a la pregunta que me hacías, hay chamanas y chamanes, hombres y mujeres. Además, no hay un chamán por comunidad, por colectivo, sino que hay muchos. Y cada uno de ellos cumple un rol específico dentro de ese ámbito de la comunicación de lo sagrado. Pero, como te decía, en términos más amplios y más universales, de hecho, hay comunidades en las que la mujer tenía una potestad especial dentro del ámbito de la comunicación con el mundo espiritual. E incluso, y estoy aquí tal vez refiriéndome para precisar un poco más a sociedades escandinavas y eslavas, muchas veces cuando el hombre quería representar o jugar un papel similar al de la mujer en ese ámbito de comunicación o esa función de comunicación con el mundo de los espíritus para potenciarse su poder, se vestía de mujer. Ay, qué es parte de su parafernalia. Es decir, imagínate, y esto también tiene que ver con la imagen
cargada de significado y con el arte más performático, que es decir, igual que un actor se viste o igual que un sacerdote se embiste de un traje especial para comunicarse con el mundo espiritual, esto también lo hace el chamán. Un traje especial que le permite entrar en el sentimiento y en el estado mental de poder entrar en ese espacio sagrado y en ese tiempo sagrado. Y lo hace embestido con una cantidad de elementos que en totalidad se llama parafernalia ritual. Y entonces, siendo la mujer en ciertas comunidades como la que tiene una facilidad natural para comunicarse con ese mundo espiritual, entonces parte de la parafernalia ritual del hombre que quiere potenciar su poder de comunicación al nivel que lo tiene la mujer de forma natural, se embestía con ropa de mujer como parte de su parafernalia ritual. Ahora dijiste, Aniela, que el chamán nace y se hace, ¿verdad? ¿Cómo se inicia un chamán? ¿A qué edad? ¿En qué proceso de su vida? ¿Cómo funciona? Bueno, los procesos... ¿O cómo funcionaba? Y funciona. Y funciona, sí. Porque seguimos hablando de chamanismo vivo todavía. Pero las formas de iniciación son diferentes dependiendo de la comunidad. Como te decía, nace en el sentido de que el individuo que va a funcionar en la comunidad de una forma tan importante, que es el constituirse esta criatura de frontera para siempre, tiene que transmutar su naturaleza de una naturaleza profana a una naturaleza sagrada que le permite transitar en estas fronteras, que le permite pasar de un estado a otro. Eso es el éxtasis. De hecho, el éxtasis es una experiencia límite de la vida. Y en esa experiencia límite de la vida y de la conciencia, por eso muchas veces se habla del estado alterado de conciencia como parte del éxtasis, a través del cual el chamán ya entra en contacto con el mundo espiritual. En esta cuestión que tiene que ver precisamente con el éxtasis, se requiere de una facultad casi que natural. Esa facultad, de acuerdo a algunas comunidades, se hereda muchas veces de padre a hijos o muy frecuentemente de abuelos a nietos. Otras veces se nace, digamos, con la capacidad natural y los espíritus eligen aleatoriamente, es decir, este individuo es especial, ha nacido con ciertos signos naturales de que tiene una capacidad especial, lo vamos a elegir y lo vamos a acosar hasta que entienda que se tiene que convertir en chamán. Otras veces es más personal, una búsqueda personal, es decir, intencionada, que el sujeto dice yo quiero ser chamán y voy a hacer los que sea necesario para aprender esas técnicas. Cualquiera de los casos, digamos, ya sea por herencia, ya sea porque la comunidad identifica y los espíritus identifican una facultad especial en el sujeto, o porque personalmente se busca ese ejercicio, ese rol o esa función dentro de la comunidad, vamos a tener que un proceso de iniciación conlleva dos niveles de aprendizaje. Un aprendizaje espiritual que ocurre a nivel espiritual y un aprendizaje técnico que ocurre a un nivel tal vez un poco más profano en el sentido de que el chamán es un sabio que tiene que dominar muchísimos ámbitos del conocimiento y combinarlos a la hora de interpretar el devenir de la comunidad o problemas que surgen en la comunidad y que él, como hombre en medicina, como alguien que cura y que utiliza esa fuente de conocimiento espiritual y tal vez un poco más pragmática, pues lo pone al servicio de la comunidad para que ésta mejore o solucione sus problemas. Entonces, el proceso iniciático ocurre a dos niveles. Por un lado, está esa experiencia espiritual que depende mucho de esa sensibilidad especial que desde pequeño se tiene. Normalmente en la entrada a la pubertad se dispara esa sensibilidad. Es cuando se comienza a tener contacto con ese mundo espiritual, aunque todavía no haya pasado por un rito de iniciación como tal. Pero cuando es a través de estas primeras manifestaciones que ya el sujeto comienza a decir, ok, me está pasando algo, voy a consultar con el chamán de la comunidad para que me explique qué es lo que pasa, si estoy enfermo, si estoy loco o es que tengo que ser chamán. Porque los espíritus se están comunicando y se están comunicando normalmente a través del llamado sueño iniciático.
Por primera vez en Costa Rica, una muestra de 80 grabados de la serie Goya y Dalí, Del Capricho al Disparate, se exhibe en el Museo del Jade hasta septiembre 2022. Aproveche esta única oportunidad. Antes de hablar de este sueño iniciático, ¿se podría confundir el chamán con el mal llamado brujo? Ok, eso es un tema que voy a tocar en una conferencia, espero que muy pronto, en el Museo del Jade, la relación entre brujería y chamanismo. Ajá. Es absolutamente fascinante porque ahorita estamos hablando propiamente de la historia del chamanismo en general, de su universalidad y de sus características en términos absolutamente generales. Pero tendríamos que abordar qué se entiende por brujería, cuándo nace el concepto de brujería, para poder comenzar a entender el vínculo entre brujería y chamanismo. Porque efectivamente hay una relación. Es decir, tal vez hoy, hablando, digamos, ya de conceptos mucho más modernos, que devienen de la Edad Media al Renacimiento, tenemos un concepto de brujo que de repente no calza con la definición de chamanismo que estamos trabajando en este podcast de momento. Pero si nos remontamos a la antigüedad más arcaica, al contexto de Babilonia, al contexto del nacimiento de las grandes civilizaciones egipcias, griegas, pues nos vamos a encontrar que en realidad pues, muchos aspectos de la ritualidad de estas religiones de la antigüedad tienen un sustrato y una base chamánica. Por ejemplo, el culto a Dionisios estaba profundamente vinculado con esta idea de la comunicación con el mundo espiritual, con la comunicación con el dios Dionisios, que es el dios del vino, del bacanal, y la ritualidad vinculada al dios del vino tenía que ver con ese estado de éxtasis provocado por el consumo de mucho vino, sobre todo mucho vino, para comunicarse con el dios, pero también probablemente de otro tipo de enteógenos. El enteógeno es toda droga que vamos a relacionar con el estado de éxtasis. Viene de enkon, teos, Dios. Y quiere decir que es una sustancia natural que vamos a utilizar para favorecer el estado de éxtasis y la comunicación, exactamente. Pues el vino dentro de las bacanales funcionaba como un enteógeno. Jugaban un papel fundamental dentro de los ritos a Dionisios las mujeres, que se llamaban ménades. Y estas entraban en éxtasis muy violentos, tanto así que los griegos, que han sido históricamente patriarcales y que han mantenido a la mujer, bueno, de acuerdo, digamos, a las fuentes históricas y filosóficas, como en segundo lugar, siendo no consideradas ciudadanos, prácticamente como un niño supeditada a la voluntad del padre y luego a la voluntad del esposo, cuando una mujer pertenecía al culto a Dionisios y participaba de este ritual que tenía que ver con la puesta en escena del bacanal, nadie se metía con ella. Este ritual tenía lugar en los bosques. Y los griegos sabían que estas mujeres estaban ahí semidesnudas tomando vino y en éxtasis, en contacto, en éxtasis con el dios Dionisios. Y nadie interrumpía esos rituales, les tenían horror por el nivel de violencia, de estado alterado de conciencia. Ellos lo llamaban violencia por el hecho de que en éxtasis ellas eran capaces de perseguir animales y cazarlos y comerlos. Y probablemente pasaba mucho más dentro de esas bacanales. Y ellos miraban esto como un caos absoluto, una liberación increíble que no les cabía en la cabeza y les tenían muchísimo miedo. Tanto así que ni les impedían participar en estos rituales ni se metían en el desarrollo del ritual. Ahora, hay que tener en cuenta también que esta práctica de la danza y de la música semidesnudas en el bosque, consumiendo enteógenos y tomando vino, ya nos comienza a sonar un poquito aquelarre. Agreguémosle un poquito más y pongamos al macho cabrío, a la cabra, que es uno de los animales asociados al culto de Dionisios. Y también los faunos, estos híbridos entre humanos y cabritos, que también eran extremadamente eróticos, impulsivos. Ok, ahí ya tenemos un aquelarre. Visto no desde la mirada del etnógrafo, del historiador que está viendo el fenómeno en la antigüedad, sino desde un cura de la Edad Media. Sin faltarle respeto a la Iglesia Católica, pero
Pero teniendo en Sí, cuenta sí. las mentalidades y, claro, el cambio de mentalidad con el cristianismo, cómo se está buscando el abandono de estos cultos antiguos en función de un monoteísmo católico más aferrado a otro tipo de ritual, entonces lo que haces es condenar Claro, estos rituales. ¿Y claro. cómo? Bueno, diciendo, eso es demoníaco. Satanizado, claro. Volvamos entonces al tema del chamán. ¿Qué papel, que lo mencionaste antes de que te hiciera la pregunta, qué papel juega el sueño de la iniciación del chamán? El sueño es una forma de estado alterado de conciencia. Es una primera experiencia límite muy elemental. Como te decía, es decir, el éxtasis es una experiencia límite que el chamán aprende a dominar a través del dominio de una serie de técnicas especializadas para que ese éxtasis no lo desborde, para que él pueda controlar esa comunicación. No puede permitir que los espíritus hagan con él y con su conciencia lo que quieran. Entonces tiene que tener un autocontrol enorme y para eso, pues, para las técnicas vinculadas con el éxtasis tienen que ver con la privación de sueño, muchas veces, con el consumo de enteógenos, con la limitación del alimento también, porque, es decir, cualquier desequilibrio dentro del sistema biológico ya comienza a producir un poquito de estado alterado de conciencia. Ellos saben en qué niveles y en qué dosis se pueden consumir enteógenos o se pueden llegar a ciertas prácticas para tener una comunicación equilibrada con ese mundo espiritual, sin que se desborde, sin que sea caótica, porque si no sería un problema para la comunidad. Pero sin embargo, es decir, hablando precisamente de que la posible iniciación o que se puede comenzar a intuir de que algo no va bien y que de repente hay que comenzar a ver qué relación puedo tener un sujeto con el chamanismo al final de la infancia, cuando comienza la pubertad, que ya implica un cambio significativo de rol dentro de la comunidad. Ese estado de pubertad ya es de por sí, o se celebra con un rito de iniciación, que hoy sería la fiesta de los 15 años, pero es decir, todavía seguimos celebrando ciertos ritos iniciáticos. Pero ya cuando el sujeto comienza a intuir que los espíritus se están comunicando, lo están haciendo a través del sueño. Y porque el sueño es una primera forma de estar en un estado de límite a nivel de conciencia. Estamos ahí entre el mundo de la vigilia y el mundo onírico, donde tenemos todavía reminiscencias de la memoria y de la conciencia, pero también estamos en un ámbito que no logramos controlar completamente, y de donde de repente el orden normal de las cosas, que es el de la vigilia, se comienzan a invertir, y los animales nos pueden hablar, las plantas nos pueden hablar, y comenzamos a hablarnos, a comunicarnos con los espíritus de nuestros abuelos o de nuestros padres, y estos ya han marchado a esa morada de los antepasados. De hecho, es bastante común que cuando hay un deceso, nosotros soñemos en el momento previo, en todo ese proceso, y tiene que ver obviamente con un estado psicológico de negación, el que nos estemos comunicando constantemente, digamos, con esta idea del rechazo de la muerte, pero además es que los estamos viendo a ellos y nos estamos comunicando con ellos, como si no hubiera tal muerte. Y el sueño en este sentido viene a afirmar esa idea de que la muerte no es el final definitivo. De hecho, y más allá, digo, fuera del ámbito del estudio de la antropología con respecto al chamanismo, creo que es bastante usual en América Latina escuchar a nuestros abuelos o a nuestros padres decir que han soñado con algún pariente que ha muerto y que les ha dicho en sueño tal cosa. Sí. Y que por tal motivo ellos van a asumir que esa fue una comunicación tan fiel y tan real como la que estamos teniendo en este momento, y se comportan así en la realidad. Es real, eso es realismo mágico en la literatura, pero tiene que ver con la celebración del Día de los Muertos en México, por ejemplo, y la creencia absoluta de que ese 2 de noviembre vienen los espíritus a celebrar con su familia. Conozca la mejor colección de jade precolombino en América. Visite el Museo del Jade. Me gusta esa celebración que en vez de verlo como algo tan trágico, es algo positivo, el tema de que le ponen su comida y eso, muy bonito en realidad. Sí, ven la muerte de una forma diferente. Claro, porque la muerte es simplemente otro estado de transición. La idea de los ritos
de transición, dentro del cual está este rito iniciático, tiene que ver con el hacernos entender de que nosotros estamos constantemente cambiando. Cambiando, claro. Y la muerte es un cambio más, pero que no significa la aniquilación del espíritu. Ujú. Y el sueño de alguna forma viene a afirmarte esta idea de que el espíritu está ahí, Claro. la muerte es simplemente aparente y vamos a seguir comunicándonos con ellos. Claro, porque cuando uno duerme, en realidad quedas despegado del mundo onírico, como decías Ujú. vos ahora, o sea, perder la conciencia, digamos, de la realidad por unas horas. ¿Qué relación, volviendo al tema del sueño, qué relación tiene el sueño del chamán con el arte? Muchas veces lo que vamos a ver en el arte precolombino es la representación de ese éxtasis y del tipo de comunicación o vínculo que el chamán establece con esa dimensión espiritual durante el éxtasis. Mucho del arte precolombino no representa al chamán propiamente en el ritual, sino la visión del chamán. Ujú. El chamán acompañado con esos espíritus auxiliares que muchas veces son espíritus de los antepasados, otras veces son espíritus de la naturaleza que le son otorgados al chamán una vez que éste ya está totalmente preparado espiritualmente e intelectualmente para pasar por un rito final, que es el rito iniciático final, a través del cual él siente que su naturaleza humana y profana muere para adquirir una nueva naturaleza, que es el de ser esa criatura de frontera. Ujú. Es otra cosa. Claro, y esa ejecución de lo que el chamán a través de su éxtasis, de sus sueños, ve y luego se ejecuta en arte, ¿lo ejecuta el chamán o el chamán contaba a otros para que los otros lo hicieran? Claro, el chamán no necesariamente es el artista, Ujú. el que ejecuta la obra, pero el chamán transmite a la comunidad Ok, lo que el ve. mensaje, su experiencia, Ujú. exactamente, y eso es lo que representa el artista. Es importante porque así se van constituyendo los mitos. Hay una Ujú. relación estrechísima entre el mito, el ritual y el arte. Son tres elementos fundamentales del cuerpo de la religión que nos permite entender o reconstruir las cosmovisiones cuando éstas han sido olvidadas. Por ejemplo, en comunidades que son antiguas, como las sociedades cacicales, anteriores a la llegada de Colón. Nos queda el arte, pero Ujú. sabemos que el arte pasa por un proceso de sacralización a través de un ritual específico. Sabemos que muchas veces la pieza artística forma parte de la parafernalia ritual del chamán, es decir, lo que él se pone Ujú, para ujú. potenciar su poder. Y sabemos que lo que estamos viendo muchas veces en el arte es lo que el chamán describe, que tiene que ver con sus sueños, que tiene que ver con su experiencia de vuelo espiritual, donde entra en contacto con los diferentes planos espirituales de la realidad según su cosmovisión, y que tiene que ver con el conocimiento que él tiene de los mitos. Ujú. Porque obviamente lo que él ve y lo que él experimenta tiene que ver con sus sistemas de creencias que se plasman oralmente, no por escrito, pero sí oralmente en el mito, que es un relato sagrado y que va explicando el orden cósmico, por qué sucede lo que sucede, cómo opera la naturaleza y le da sentido a la comunidad dentro del cosmos. Entonces, el arte es ahorita vital para que nosotros podamos reconstruir esas mentalidades y esos sistemas de creencia, porque es lo que tenemos. No tenemos los rituales, no tenemos los mitos, pero tenemos el arte que en parte lo engloba todo. Por supuesto. Aniela Ramírez Maglioni es historiadora del arte, docente de historia del arte en la UCR y en la Universidad Nacional. Y como les dije al inicio, estamos iniciando con este tema del poder del chamán, una serie de capítulos relativos